Am, ok, perfecto. Ok, muy bien. Pues en el día de hoy vamos a conversar un poco acerca de las glomerulopatías proliferativas, am, por lo que vamos a hablar acerca de ellas y me voy a enfocar más que todo las que están asociadas al síndrome nefrítico. Voy a comentar un poco acerca del abordaje y la interpretación de la biopsia renal, cómo nosotros hacemos nuestro reporte de tal forma de llegar a un diagnóstico, bien sea diferencial. Nosotros por lo general damos un diagnóstico morfológico y dependiendo de toda la parte clínica, pues hacemos la parte de correlación clínica. Ok, perfecto. Sí, ya que estamos hablando más que todo de los pacientes que tienen o se presentan con un síndrome nefrítico, estos pacientes por lo general se van a presentar con hematuria y también con hipertensión. A veces pueden que presenten proteinuria, por lo general lo tienen, pero no es como como un síndrome nefrótico, en donde estos pacientes van a tener una proteinuria de más de 3,5 gramos y con una albúmina que está muy baja, lo cual hace que estos pacientes se presenten con edema. Los del síndrome nefrítico, por lo general, como la palabra dice, nefrítico, es prácticamente inflamación de los glomérulos. Y en ellos, pues vas a ver que se va a presentar el paciente con esa hematuria, va a haber un trastorno en donde también la presión sanguínea se va a ver afectada y es por eso que vamos a ver estos pacientes con este síndrome. Muchas de estas patologías asociadas incluyen a la nefropatía por inmunoglobulina A, la nefritis lúpica, también las glomerulonefritis que están asociadas a infección, un paciente con celulitis o un paciente que ha tenido una infección postestreptocócica de la faringe pueden presentarse con este tipo de patrones. También las glomerulonefritis asociadas al ANCA, que es el anticuerpo antinuclear del citoplasma, de los neutrophils. Y también tenemos las glomerulonefritis mediadas por anticuerpos contra la membrana basal glomerular. Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos para evaluar estas enfermedades? Pues usualmente vemos el patrón de lesión glomerular en la biopsia y esto es lo que vamos a hacer, lo vamos a colocar entre los componentes del reporte. Por ejemplo, podemos encontrarnos con una glomerulonefritis que puede ser necrotizante o con aquellas que tengan semilunas o bien una glomerulonefritis que sea proliferativa. Luego también tenemos que ver cómo están cómo se producen, de acuerdo a qué etiología o la patogénesis que van a producir este patrón de lesión glomerular. Entonces, esto por lo general lo hacemos con la inmunofluorescencia y también con la microscopía electrónica, por lo cual nos vamos a ayudar con ambos estudios ancilares. Por ejemplo, la glomerulonefritis mediada por la membrana basal glomerular. Y también tenemos que sean bien sea por una enfermedad específica, por ejemplo, los pacientes con lupus van a presentar una nefritis lúpica y ellos van a tener diferentes clases que se van a ver en estas glomerulonefritis. Entonces, cuando vemos al glomérulo y su patrón de lesión, por lo general en todas estas glomerulonefritis, vamos a ver que van a solapar entre ellas. Podemos encontrarnos a veces con una nefropatía que sea membranosa, por lo general ellas van a dar un síndrome nefrótico, pero pueden también asociarse con un patrón proliferativo y en esos casos, por lo general, a veces están asociadas con una proliferativa, perdón, por una nefritis lúpica, ¿ok? Si vemos del lado derecho, pues aquí vemos que hay una glomerulonefritis mesangioproliferativa. Y estos son patrones en donde vemos que hay una proliferación mesangial. Ven que las células mesangiales están incrementadas en el espacio mesangial y esto no es normal, ¿no? Usualmente esto lo vas a ver con una glomerulopatía por inmunoglobulina A, por ejemplo. También tenemos aquellas que pueden formar una arquitectura lobular como la que vemos del lado izquierdo o del lado derecho y por lo general pueden presentarse con un incremento o un número
número incrementado de neutrophils, como lo vemos del lado izquierdo, o simplemente puede ser porque hay una proliferación endocapilar en donde hay una reactividad por las células endoteliales o también por la presencia de macrófagos, ¿ok? Y esto lo vamos a ver más que todo en la del lado izquierdo, por ejemplo, cuando tenemos infecciones y tenemos o una faringitis postestreptocócica. Estos pacientes pueden encontrarse con este tipo de patrón, como el que vemos en el lado izquierdo, con neutrófilos, perdón, y que es lo que nosotros llamaríamos una glomerulonefritis exudativa. Ahora bien, estos patrones también pueden presentarse, o este tipo de lesiones pueden presentarse con semilunas, perdón. Nosotros le llamamos acá crescentas. A lo mejor van a ver que se me va a salir un poco esa palabra, pero es porque estoy pensando entre el inglés y el español. Pero estas son las semilunas. En el lado izquierdo, con esta tinción de tricrómico, vemos que se forma una proliferación epitelial que están entre la cápsula de Bowman y lo que es el glomérulo, los capilares del glomérulo. Y ahí vamos a ver que por lo general es como, yo lo llamo como si fuese una cura, porque hay necrosis, hay formación de fibrina acá. Y ven que eso es prácticamente una disrupción que se hace en la membrana basal glomerular y la sangre está tratando de salir. Y entonces esas semilunas están tratando de mantener la crisis que hay en ese momento. Entonces, prácticamente yo lo veo de esa manera. Entonces, es una manera también de diferenciarlas un poco con respecto a las que están del lado derecho. Esto es más bien una esclerosis que puede pasar después de que ha pasado ya la actividad y estos pacientes pues tienden a formar esclerosis o cronicidad de esta manera, ¿ok? Pero como también nosotros nos ayudamos para saber exactamente con qué estamos lidiando, o sea, cuál es la patología. Pues realmente nosotros dependemos mucho de la inmunofluorescencia. En patología renal, nosotros necesitamos hacer la inmunofluorescencia para determinar qué anticuerpos o qué inmunoglobulinas son las que están realmente afectando a este riñón. Por ejemplo, podemos encontrarnos que en estos pacientes, si por ejemplo tenemos una glomerulonefritis proliferativa o una glomerulonefritis mesangioproliferativa, puedes ver que pueden encontrarse presencia de inmunofluorescencia que sea positiva para la inmunoglobulina A o por full house, lo que nosotros llamamos el full house of staining, que es tinción con todas las inmunoglobulinas IgA, perdón, IgA, IgG, IgM, C3, el complemento para C1q también. Cuando ya tienes todas esas tinciones es lo que nosotros llamamos el full house, ¿no? La casa full. Y en esos casos, por lo general, están asociadas a la nefritis lúpica. Ahora bien, si tenemos solamente tinción para inmunoglobulina A, pues entonces tendríamos una nefropatía por inmunoglobulina A. Sí, como puedes ver, aquí estos pueden solapar. Podemos tener los mismos patrones de daño glomerular y tener diferentes etiologías basándonos con la inmunofluorescencia. El C3, cuando tenemos un predominio de tinción para el C3, por lo general estas van a ser asociadas a enfermedades por la glomerulopatía, la glomerulopatía por C3, perdón. Y estas, pues a su vez, vamos a necesitar la microscopía electrónica para poder distinguir si esto es por una enfermedad de depósitos densos o bien porque sea por una enfermedad asociada a una infección. Ahora bien, puedes también tener un patrón en tu microscopía electrónica que sea membrano proliferativa, pero como podemos ver, la inmunofluorescencia es lo que nos va a ayudar a distinguir entre un u otro entidad o patógeno que esté dañando a estos glomérulos. Ahora bien, las que tienen un patrón necrotizante o en semilunas, esto lo vamos a ver prácticamente en cualquiera de estas presentaciones. Usualmente cuando lo vemos con un anticuerpo para la membrana basal glomerular, estos tienden a tener un patrón lineal por tinción con la inmunoglobulina G. Y esto nos va a ayudar claramente a distinguir entre una y otra. Ahora bien,
podríamos tener una inmunofluorescencia completamente negativa o lo que nosotros llamamos pausi inmune. O sea, pausi porque es mild, es leve, tiene muy bajos niveles de tinción, que le llamaría trazas o hasta 1 plus. Nosotros por lo general cuando hacemos el scoring de estas inmunofluorescencias usamos un grado de 0 al 3 plus. Hay otros sitios que pueden usar del 0 al 4 plus. Entonces, si hay 3 o traza o 1 plus, es lo que nosotros llamaríamos pausa inmune. Para ello, pues también nosotros tenemos que contar con la serología en estos pacientes. Si la serología es positiva para ANCA o para el MPO, PR3, alguno de estos anticuerpos, entonces ahí nosotros vamos a estar mucho más claros y específicos con nuestro diagnóstico. Pero bueno, esto lo vamos a entender un poquito más, lo voy a enseñar con unos casos para que sea más fácil de entender. Ahora bien, podemos también tener, como les dije, un daño glomerular que sea simplemente esclerosante, pero es porque tuvo estos pacientes un previo episodio con una actividad, o bien sea con una glomerulonefritis que fue muy activa. Y estos pacientes, pues, después del tratamiento, o bien si no son tratados, estos van a decaer, su función renal va a decaer y van a presentarse con lesiones esclerosantes. A veces podemos tener un patrón que sea subagudo, ¿no? Pues puedes tener cronicidad con algunos glomérulos que tienen todavía porciones agudas, que sería lo que llamaríamos mixto, un patrón mixto. Y esto puede pasar en cualquiera de estas entidades. Ahora bien, entonces esto es más o menos para distinguir cómo nosotros podemos hacer estos diagnósticos. Pues si tenemos una inmunofluorescencia, digamos que tienen este glomérulo con este patrón lobular de arquitectura lobular, como lo llamaríamos una glomerulonefritis membrano proliferativo. Eso sería el patrón de daño glomerular. Pero, o sea, no nos podemos quedar con ese diagnóstico nada más. Tenemos que saber exactamente qué es lo que está produciendo este patrón de daño membrano proliferativo. Pues para ello vamos y hacemos la inmunofluorescencia. Si la inmunofluorescencia nos da negativa para inmunoglobulinas o complemento, este patrón de daño puede ser bien sea por una microangiopatía trombótica, ¿no? Esto puede ser secundario a drogas o en pacientes que tienen anemia drepanocítica o en pacientes que han sido sometidos a radiación por alguna neoplasia o bien por un trasplante de médula ósea. Ahora bien, si la inmunofluorescencia nos da positivo, o sea, que tengamos inmunocomplejos, tenemos que pensar en enfermedades autoinmunes. Y ya ahorita vemos algunos ejemplos para que lo puedan ver y entender mejor. Otros de los diferenciales incluirían infecciones, las glomerulonefritis crioglobulinémicas, glomerulonefritis proliferativas con depósitos monoclonales, que también eso está ahorita muy de moda, y las glomerulonefritis fibrilares o glomerulopatías inmunotactoides, ¿ok? Ahora bien, podemos tener que la inmunofluorescencia sea solamente predominante para el C3, y es lo que ahora también se llama la glomerulopatía por C3. Estas, a su vez, como ya les dije, se dividen en la glomerulonefritis por C3 o por la enfermedad de depósitos densos. Muy bien, entonces para entender todo esto vamos a hacerlo más dinámico, más interactivo con unos casos clínicos. Y si tienen preguntas, por favor, colóquenlas en el chat y vamos a tratar de responder como mejor podamos, ¿ok? Entonces tenemos este primer caso en donde se trata de una paciente femenina que tiene 14 años de edad, tiene hematuria y se presenta con proteinuria a su vez. Tenemos una creatinina que a pesar de todo es estable de 0,6, pero la serología para esta paciente es negativa para todos los marcadores que sean para lupus y también para ANCA, ¿ok? Pero fíjense que en esta nena ya empezaron a pensar, bueno, lo primero que debemos hacer es descartar un lupus sistémico que esté afectando el riñón o bien sea ANCA. Aquí el ANCA es muy frecuente, a lo mejor en Venezuela no se ve tanto, pero aquí se ve mucho y sobre todo es como tiene un patrón bimodal en donde se puede presentar en personas jóvenes o bien en aquellas personas que son mayores de 60 años de edad. Muy bien, entonces en esta biopsia, ¿qué vamos a observar? Tenemos arriba, a la del lado derecho, tenemos la tinción por H&E, hematoxilina y eosina.
Y como pueden observar acá, pues tenemos un patrón en donde hay una proliferación mesangial, también endocapilar, y también vemos que aquí hay lo que nosotros llamamos las semilunas con necrosis. Esto lo pueden observar aquí, es bien eosinofílico, brillante. Esto para nosotros es una necrosis definitiva. Del lado izquierdo, la tinción de plata nos puede ayudar a distinguir mejor estas necrosis y estas semilunas. Y podemos ver que los capilares, en vez de estar amplios, abiertos, sin nada, tenemos que tienen células inflamatorias en el lumen. Las tinciones que están abajo, como pueden ver, son del PAS o el PAS, la tinción de ácido periódico. Y como podemos ver acá, es lo que yo les estaba diciendo anteriormente. Podemos encontrarnos con lesiones que son muy agudas, como las que ven arriba, que son necrosis, los crescents o las semilunas, y abajo ya estamos empezando a observar que empiezan a formar fibrosis. No son igual que estas se ven que tienen ya más áreas de colágeno que está acumulándose allí. Y por ejemplo, la del lado derecho, aquí ven que hay más colágeno acumulándose y del lado izquierdo hay células son las células epiteliales que están proliferando, están hiperplásicas. Y entonces esto es lo que nosotros llamaríamos una semiluna fibrocelular. Ya está está desarrollándose cronicidad en este paciente. Entonces, lo malo de esto es que estos pacientes pues no van a llegar a su estado normal de su función renal. Estos pacientes más bien van a tener dificultad para llegar a ella. Muy bien, entonces con esto, pues nosotros nos tenemos que establecer un diagnóstico diferencial, pero para ello, entonces tenemos que también ver nuestra inmunofluorescencia. Yo con esto digo, bueno, puede ser desde un ANCA, puede ser una nefritis lúpica, a veces las inmunoglobulinas, perdón, las nefropatías por inmunoglobulinas A se presentan de esta manera o inclusive las infecciones en pacientes con una celulitis se pueden presentar de esta manera. Pero cuando vemos la inmunofluorescencia, vemos que todo está pintando a las inmunoglobulinas, la IgA, la IgG, vemos que hay también capa y lambda, no hay restricción, que eso es bueno, y tenemos también que están teniendo para el C3 y tenemos un poquito de fibrinógeno. Ahora bien, no tenemos acá el C1Q, el complemento C1Q, lo que significa que debe estar negativo en este caso. Pero fíjense que el IgA es mucho más fuerte que el IgG, ¿ok? Usualmente cuando vemos esto, el IgA que es mucho más fuerte, tenemos también tinción con el fibrinógeno y un poquito del C3, esto nos está indicando que este paciente tiene una glomerulopatía por inmunoglobulina A. Con las nefropatías por inmunoglobulina A, usualmente el IgA es el que está más dominante comparado con las demás. A veces se pueden presentar con un poquito de IgG, con un poquito de IgM, no significa que esto sea un lupus. Y es por ello que ya tenemos también la serología previamente. Sabemos que el paciente no tiene lupus. Cuando vemos la microscopía electrónica, podemos observar que estos son los capilares, los luces de los capilares. Pueden ver que estos son los podocitos, los que están acá del lado derecho, y ven cómo van extendiendo los pies hacia la membrana basal. Esto es lo que nosotros llamamos los pies de los podocitos. Aquí, esta parte es el mesangio, y es donde vemos que hay unos depósitos que son mucho más oscuros que el background que hay detrás. Estos depósitos son los que usualmente se ven para la nefropatía por inmunoglobulina A. Usualmente se depositan debajo de la membrana basal en la zona del mesangium y esto es lo que nosotros llamamos depósitos paramesangiales. Y esto pues es lo que nos da total, o sea, cuando vemos el diagnóstico, decimos que esto es una glomerulonefritis por inmunocomplejos dominantes para inmunoglobulina A. Como les dije, habían lesiones necrotizantes en semilunas y también esclerosantes. Y pues había un porcentaje de 35% en semilunas que son de tipo celular a fibrocelular. Esto es importante que nosotros lo reportemos porque para el momento que el nefrólogo vea estos casos, él va a definir cómo va a tratar a este paciente, si va a ser
muy agresivo o no. Cuando ellos ven que hay semilunas de tipo celular o fibrocelular, ellos por lo general empiezan a dar inmunosupresión, bien sea con ciclosporina o con algunos de estos que son muchos más fuertes. Ahora bien, si ven que ya es muy esclerosante y que hay fibrosis, por lo general los dejan así. Y pues les dan tratamiento de seguimiento con angiotensina, receptores bloqueadores de angiotensina, o si no, bien con esteroides, dependiendo cómo esté comportándose el paciente. Y como les dije acá, también habían semilunas de tipo fibroso, que son un 7%. Ahora bien, ¿qué pasa con esta paciente? Cuando volvemos a ver a esta paciente le hacen una biopsia de piel y determinan que en la piel había una vasculitis leucocitoclástica. O sea, la paciente, no nos han dicho, no nos lo habían dicho, pero la paciente tenía un rash en las piernas. Entonces le hacen su biopsia y pues determinan que hay una vasculitis leucocitoclástica. ¿Qué pasa ahora con toda esta información? Pues nosotros tenemos que darnos cuenta y decimos, ah, muy bien, pues a lo mejor esto se trata de una vasculitis por IgA, lo que antes nosotros llamábamos el Henoch-Schönlein púrpura. Y pues ahí en donde es donde nosotros tenemos que hacer nuestros comentarios, o sea, tú puedes hacerlo muy descriptivo en tu parte del diagnóstico o bien decir, bueno, esto, si ya tienes toda esta información junta, pues puedes decir, estos son, esto es una glomerulonefritis que es característica o con features, I will say, de vasculitis por IgA, en donde esto es lo que antes se llamaba el Henoch-Schönlein púrpura. Podemos tener diagnósticos diferenciales en estos casos, como sería la nefropatía por IgA, en donde tenemos que dar un score, que es el Oxford Score, en donde damos cuánto de hipercelularidad mesangial, cuánto de hipercelularidad endocapilar, cuánto de esclerosis en los glomérulos, cuánto de fibrosis intersticial o atrofia tubular, y cuánto de células, perdón, de semilunas vamos a tener en estos. Eso es para la parte de las nefropatías por IgA. Y también puede ser también que el diagnóstico diferencial incluya una glomerulonefritis asociada a infección. Muy bien, entonces aquí pues vamos a hablar rapidito acerca de las vasculitis por IgA, que son las de Henoch-Schönlein púrpura, antes llamada de esa manera. Pues por lo general estos pacientes se van a presentar con púrpura o lo que llamamos esos skin rash que es un poco elevado. Y cuando hacemos la biopsia en la piel, pues vamos a encontrar que hay vasculitis en la dermis. Estos pueden, si les hacen inmunofluorescencia, pues pueden encontrar que en esos vasos que están debajo de la parte de la epidermis o los que están en la dermis, vamos a encontrar que hay inmunocomplejos que están dominantes para la inmunoglobulina A. Entonces, cuando hacen eso es mucho más específico y pues pueden decir que esto es debido al Henoch-Schönlein púrpura o la vasculitis por IgA. De lo contrario, por lo general hacen un diagnóstico también descriptivo en donde dicen la vasculitis leucocitoclástica. Ahora bien, estos pacientes cuando se presentan así y presentan un daño renal o una falla renal, cuando le hacen la biopsia renal, vemos que están los glomérulos con inmunocomplejos mesangiales que están dominantes para la inmunoglobulina A. Muy bien, entonces esto fue el primer caso. Ahora vamos a ver el caso número 2. Este es un paciente masculino que se presenta que tiene 62 años de edad. Este señor fue de viaje recientemente a la Bermuda y pues ahora cuando regresa pues viene con mialgias, artralgias, fiebre y diarrea. Se presenta además con hematuria y proteinuria con un bajo nivel de albúmina, es menor de 3,5, una creatinina que es de 5,2, está elevada. También le hacen serología, antes de indicar una biopsia, lo primero van a hacer es serología y como vemos está negativa para todo lo que es el workup para enfermedades autoinmunes, como es lupus, ANCA. ¿Ok? Entonces, en estos pacientes es importante descartar estas dos entidades. Ahora bien, cuando vemos acá las imágenes, arriba tenemos del lado izquierdo la tinción de plata y del lado derecho arriba tenemos el PAS. Y como vemos, hay un patrón que es
prácticamente de semilunas, es difuso, o sea, esto tienen que creer, todo esto estaban, los glomérulos estaban todos de esta manera afectados con estas semilunas, con necrosis. Lo podemos ver también acá en el PAS, en el tricrómico, es muy bonito porque podemos ver cómo se ve la necrosis y la el material fibrinoide, todo de color de rojo. Y cuando vemos acá del lado derecho en el tricrómico, vemos que hay algunas células que son gigantes, o multinucleadas, ¿no? Cuando yo veo este tipo de patrones, obviamente, pues en mi mente, pues lo primero que pasa es la enfermedad por membrana basal, por anticuerpos a la membrana basal glomerular. Y pues tengo que estar pendiente en la inmunofluorescencia de ver cómo se va a ver, ¿no? O sea, usualmente voy a esperar que sea unos depósitos lineales en la membrana basal por IgG. Ahora bien, otras opciones es el ANCA, pero en este paciente pues vimos que la serología estaba negativa para ANCA. Pero no la podemos descartar porque hay veces que podemos ver que hay pacientes que se presentan con una enfermedad necrotizante y por semilunas y que sean seronegativos al ANCA. Ahora bien, también esto se puede ver en cualquiera de las otras que hemos discutido, por infección, por la inmunoglobulina A o bien sea por lupus. Ahora bien, cuando me dicen acá la serología es positiva para el anticuerpo de membrana basal glomerular. Cuando vemos este caso es muy bonito porque no solamente tenemos la acentuación lineal para la inmunoglobulina G, o sea, podemos ver aquí inclusive muy bonito la semiluna y vemos cómo ellas están prácticamente rompiendo a través de los capilares y vemos que hay ruptura y se ve muy, muy bien, bien descriptivo, o sea, bien bonita la membrana basal con el IgG. Y pues es positiva también para capa lambda, lo cual no tenemos una restricción monoclonal, que es importante descartar en estos pacientes ya mayores de 60 o 50 años de edad, ¿no? Entonces, sabemos que no hay restricción monoclonal acá. Cuando vemos el fibrinógeno es una tinción que nos permite también ver las semilunas y las necrosis. Entonces, esto también es algo muy rápido porque si es lo primero que tenemos antes que la microscopía de luz, esto nos permite llamar enseguida al nefrólogo y decirle, mira, tienes una glomerulonefritis que es difusa por semilunas y que además es necrotizante, ¿no? Ahora bien, cuando vemos este caso, también tenemos una tensión que está superimpuesta o concurrente con este caso de la membrana basal, de los anticuerpos para membrana basal. Tenemos una tensión con depósitos mesangiales para la inmunoglobulina A, con un poquito de C3. Pues si recordamos, este paciente también estuvo en las Bermudas y estaba presentándose con infección. Cuando vemos la microscopía electrónica, cuando tenemos este tipo de entidades que son las glomerulonefritis por anticuerpos a la membrana basal, vemos que realmente la microscopía electrónica no nos va a dar mucha ayuda. No hay depósitos por lo general, no pasa nada, pues no lo podemos capturar y no lo podemos ver a través de la microscopía electrónica. Sin embargo, lo que estamos viendo acá y la imagen la estoy trayendo acá es porque se recuerdan que les enseñé que había depósitos para inmunoglobulina A. Cuando vemos las áreas mesangiales, vemos que hay depósitos que son mucho más oscuros que tu background que está acá, que es más claro. Estos son depósitos para la inmunoglobulina A. Aquí los vemos también del lado derecho, que son paramesangiales. Aquí vemos la luz del capilar, la membrana basal, los podocitos, no hay borramiento completo, pero sí vemos que hay estos depósitos por inmunoglobulina A. Aquí más de esto, a mayor aumento, los pueden ver mejor acá. Ven que el background es más claro, pero aquí podemos ver que están mucho más oscuros del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces, ¿cómo hicimos el diagnóstico en este caso? Pues esto es una glomerulonefritis necrotizante y semilunas mediadas por anticuerpo en frente a la membrana basal glomerular, ¿no? Entonces, aquí damos cuánto de porcentaje de semilunas que son de tipo celular a fibrocelular y cuántas son de tipo esclerosante. Muy bien.
Pero tenemos un segundo diagnóstico, que es la glomerulonefritis focal proliferativa con depósitos de inmunocomplejos dominantes para la inmunoglobulina A. Entonces, ¿qué está pasando con este paciente? Pues sí, tiene su glomerulonefritis con anticuerpos a la membrana basal glomerular y probablemente esto está limitado al riñón, o sea, no dicen nada de que el paciente tuvo hemorragia alveolar o no, porque a veces eso es lo que vamos a ver. Usualmente esos pacientes se presentan con tos, se presentan con una hemorragia alveolar. Acá esto está limitada al riñón. Y tenemos además una glomerulonefritis que está asociada probablemente a infección. Pero como no somos adivinantes y pues, o sea, yo favorezco de que esto sea asociado a infección, sin embargo, ellos tienen que descartar de que no sea una vasculitis por IgA o por una nefropatía por inmunoglobulina A. Por lo general, en estos pacientes a esa edad, cuando se presenten de repente así con una inmunoglobulina A y no hay otros daños en el riñón, usualmente es por una infección. Ahora bien, si tienen una nefropatía por inmunoglobulina A, esos pacientes ya vienen con previa historia de una microscopía, una hematuria microscópica, perdón, que ha sido por mucha larga data, ¿no? Vamos a decir. Entonces, esas son cosas que uno también tiene que prestar atención. Pero este caso es un poco complicado. Simplemente les estoy enseñando cómo son las cosas y que pues no los casos no leen los libros, pues es así como se nos presentan a nosotros. Entonces, esto es más o menos para decirles que pues estas enfermedades por la membrana basal, anticuerpos, por anticuerpos de la membrana basal, se pueden presentar bien sea limitados al riñón o bien cuando se presentan con una hemorragia en el pulmón. Estos son los que nosotros llamamos el Good Pasture Syndrome. Tenemos que estar claros de que estos se presentan con anticuerpos que van a estar circulantes en la sangre para los anticuerpos de la membrana basal y estos es por lo general en contra sí, en contra del colágeno tipo 4, ¿ok? Y estos los vamos a encontrar bien sea en los alvéolos de los pulmones o bien en el riñón. Estos pacientes pues tienden a mejorar si los tratan rápido con inmunosupresión o bien si se dejan pues van con un deterioro de la función renal muy rápida. Eh, es importante saber que, bueno, que podemos tener varios nefropatías o síndromes que estén asociados a la inmunoglobulina A, pues que este tipo de glomerulopatías a veces no se presentan solas, se pueden presentar con otros patrones simultáneamente. Por ejemplo, se pueden presentar también con membrana basal, la membrana basal que es delgada, el thin basement membrane, ¿no? Esta enfermedad, pues se puede ver también esos pacientes que además tienen depósitos para IgA. Y esto usualmente lo vemos en pacientes asiáticos, ¿no? También tenemos pacientes que pueden presentarse con una IgA, una nefropatía por IgA con una glomerulopatía membranosa, por ejemplo, o se pueden presentar también en pacientes que tengan el minimal change disease o lo que nosotros llamamos que están prácticamente normales en la luz, pero cuando vemos la microscopía electrónica tienen una podocitopatía que está severa, ¿no? Que es el que llamamos el minimal change disease. También se puede presentar simultáneamente con las semilunas, ¿ok? Y cuando pasa esto, usualmente pues pensamos de que puede haber infección, pero como les digo, si el paciente ya ha presentado historia previa con microscopía, perdón, con hematuria microscópica, por lo general esto puede ser una nefropatía por inmunoglobulina A. Muy bien, ahorita vamos con el caso número 3. Este es un paciente masculino de 57 años que tiene mialgias, artralgias, síntomas nasales de las vías respiratorias superiores y también diarrea, ¿no? Se presenta con hematuria, todos se presentan como estamos viendo en su nefritic, con el síndrome nefrítico, hematuria, proteinuria, la albúmina está en 3,1 y una creatinina muy elevada de 10,4, ¿ok?
Entonces, cuando vemos esto, un paciente ya mayor de 50 años, de 57 años, con estos síntomas nasales de vías respiratorias superiores, por lo menos nosotros acá siempre tenemos que pensar es en ANCA, ¿no? Y ellos pues, pueden presentarse con estos síntomas raros, así como artralgias, la diarrea, lo vamos a ver también en estos pacientes. Pero bueno, esto es para que tengamos estos tips. Como les expliqué al principio, podemos encontrarnos con casos que se ven prácticamente esclerosantes. Esto fue una semiluna anteriormente en esta tinción del PAS que vemos del lado derecho. Esto fue probablemente una semiluna muy agudo en su momento y que probablemente han pasado de 4 a 6 semanas y ya vemos que se están cicatrizando, están formando colágeno, tienen todavía un poquito de células acá, lo que nos indica que hay un poquito de actividad, pero ven que hay ruptura de la cápsula de Bowman. Igualmente acá ven que allá la parte de los capilares se están esclerosando y vemos que están haciendo adhesions, ¿no? Se están adhiriendo a la cápsula de Bowman con fibrosis. Y si vemos del lado izquierdo, esta es la tinción de tricrómico que nos ayuda a ver bien la parte de la fibrosis intersticial y de la atrofia tubular. Y como vemos, aquí hay mucho azul que no deberíamos estar viendo en una biopsia renal. Por lo general, tienes que ver que hay muchos túbulos que están back to back, que están detrás, uno al lado del otro, vecinos que se quieren y se aman, pero aquí vemos que hay fibrosis ya establecida entre los túbulos. Esto por lo general pasa cuando ha habido un episodio fuerte o previo por una glomerulonefritis. Ahora bien, esto aquí vemos del lado izquierdo, la tinción de Paz, again, otra vez con su fibrosis y sus scars o lo que llamamos la esclerosis de estos capilares. Pero si se fijan en el lado derecho, esta es una tinción de azul de toludina. Esta es la que nosotros usamos usualmente para la microscopía electrónica. Cuando tomamos un pedacito del tejido y lo procesamos con el osmium y todo esto, y hacemos las tinciones, hacemos los cortes, estas por lo general son las que nosotros teñimos con el azul de toludina. Y si pueden observar aquí hay una lesión aguda, hay un glomérulo que tiene una semiluna de tipo celular. Entonces, esto nos está indicando que este paciente ha estado con este proceso por lo menos 4 a 6 semanas y todavía estamos entre lo subagudo yendo mucho más hacia la parte crónica, ¿ok? Ahora, cuando hacemos la inmunofluorescencia, pues podemos darnos cuenta de que la IgG es completamente negativa, no es como la anterior que tuvimos los anticuerpos para la membrana basal. Fíjense que esta es totalmente negativa, no hay acentuación lineal. La inmunoglobulina A, aquí la vemos en los capilares, está negativa. El C1Q, que es el que también nos ayuda, esta es parte del complemento, también es negativo, IgM negativo, C3 es negativo, kappa en lambda también negativo. Si vemos acá, es un poco difícil, pero del lado izquierdo en este glomérulo hay una esclerosis segmental, ¿ok? Y entonces usualmente cuando hay esclerosis, estos capilares van a hacer entrapment, van a atrapar lo que es la IgM, el C3 y el C1Q. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado de no llamar este tipo de lesiones una glomerulopatía por C3, porque ya yo lo he visto por falta de conocimiento, o porque, bueno, tienes muy poquito material y entonces estamos viendo estos casos, sobre todo cuando tienen lesiones esclerosantes y no hay lesiones agudas, pues a veces hay mucho entrapment del C3 y entonces tienden a ser llamados glomerulopatías por C3 y aquí hay que tener mucho cuidado. En este caso todo fue negativo. Cuando vemos la serología en este paciente tiene una serología positiva para ANA, que usualmente lo usamos para las enfermedades autoinmunes, y también fue positivo para el anti-MPO ENCA.
Cuando vemos ANCA, sobre todo el anti-MPO, y vemos un double, usualmente no ves un double aquí, una doble positividad, pero cuando hay este tipo de positividad doble, a veces uno piensa en pacientes que están tomando hidralazina. Los pacientes que toman hidralazina para la tensión arterial pueden tener este tipo de cuadros y entidades en el riñón que las estén afectando y hacen una glomerulonefritis asociada al ANCA. En este caso estuvo negativo para el anti-PR3 ANCA. Y a veces, por ejemplo, pacientes que están tomando cocaína y lo mezclan con el levamisol y pues, y usted llámele, o sea, cualquier otra de esas cosas, pacientes en drogas, pues también pueden presentarse con este tipo de patología. Entonces, ¿cómo lo llamamos nosotros? Esto es una glomerulonefritis difusamente esclerosante de tipo pausi inmune. Teníamos lesiones focales que estaban necrotizantes y en semilunas, o sea, había un solo glomérulo con una semiluna de tipo celular y prácticamente el 70% tenían, de los glomérulos tenían semilunas de tipo fibrosos. Entonces, mi diagnóstico, yo siempre digo esta parte de glomerulonefritis difusamente esclerosante de tipo pausimune y en el comentario es donde yo explico, mira, lo que estoy viendo es precisamente esta parte, si hay lesiones necrotizantes, si hay, qué tipo de semilunas hay. Y luego hago un comentario acerca de la correlación clínico-patológica, o sea, por lo general estos están mediadas por anticuerpos en pioanca y están en estadios de esclerosis avanzada. Y digo, por ejemplo, si este paciente estaba en hidralazina, lo hago saber en el comentario. Y si no, igualito, o sea, pueden estar asociados con drogas. Entonces, bueno, por lo general estos pacientes aquí es muy común, sobre todo acá en donde yo estoy, en la Universidad de North Carolina, porque los doctores que descubrieron esta enfermedad, y de hecho si lo ven en el libro del Robbins, el doctor Janet y el doctor Falk son los que trabajaron en esto y encontraron los epítopes y el anticuerpo en estos tipos de pacientes. Por lo general, estos pacientes se presentan, como les dije, con síndrome nefrítico y se presentan y tienen por lo general se presentan en mayores de 50 años o también se puede presentar en pacientes jóvenes, como les dije, tienen una presentación bimodal. Pues los patrones del ANCA o de las vasculitis por ANCA lo podemos ver desde las arterias capilares y hacia las vénulas. En las arterias, por lo general, estos pacientes se van a presentar con una mononeuritis múltiple o bien sea con un dolor abdominal, que es por eso se presentan con diarreas, o también se pueden presentar con nódulos en la piel y cuando se presentan pueden presentarse con úlceras, sobre todo en la parte nasal hacen úlceras y pues es una manera en la que ellos se presentan. Si lo vemos a nivel de los capilares, es donde vemos nosotros la parte de las glomerulonefritis, y si no, también lo podemos ver en pacientes con una capilaritis pulmonar. Y en las vénulas, pues lo vamos a ver a través de la piel con una púrpura que se puede presentar en ellos. Este, en estos pacientes con unas vasculitis, con glomerulonefritis que son de tipo con semilunas, por lo general podemos verlo en pacientes que tengan una lesión que sea limitada al riñón, que sería más que todo en esos pacientes con una enfermedad pausoinmune, o bien lo podemos tener en pacientes que tienen asma, por ejemplo, los que presentan con asma y digamos, tienen eosinofilia y tienen granulomas. Estos son los que nosotros llamamos los eosinophilic, las eosinophilic granulomatosis with polyangiitis, o lo que antes llamábamos el Church-Strauss. Ahora bien, hay otros pacientes que más bien si no están en estos dos extremos, pues pueden presentarse con, bien sea con granulomas, pero no tienen asma. Entonces, en esos pacientes, por lo general, son los que nosotros llamamos Wegener's, los granulomatosis with polyangiitis. Y aquellos pacientes que pues también puedan que se presenten en los vasos más medios, puedan que no tengan asma y no tengan granulomas, por lo general son los que tienen microscopic polyangiitis. Esto es más o menos para resumir, para sumar,
resumir este tipo de cuadro, ¿no? Am, Estos pacientes que tienen ANCA también se pueden presentar, bien sea con enfermedad por complejos inmunes, o bien pueden tener un concurrent o una enfermedad por membrana, por anticuerpos a la membrana basal que sea simultánea, o bien pueden tener inclusive el MPO y el PR3 ANCA a su vez. Es nada más de recordarte que estos pacientes no solamente se puede presentar como tal, como una enfermedad pausiinmune y cualquiera de estos ANCA puede que tengan otros complementos asociados a ellos, ¿ok? Pues esto es mucho para ustedes probablemente, pero simplemente sí les quiero decir que los pacientes con ANCA tienden estos pacientes con ANCA tienden a tener mejor survival, mejor resultados cuando los evalúan después de 10 años, mientras que los pacientes que tienen anticuerpos a la membrana basal glomerular, pues no les va tan bien, ¿ok? Aquellos pacientes que puedan tener la doble positividad para el ANCA y para el anti-GBM, ellos como que ellos se comportan de manera media, ellos no se comportan ni mejor ni peor. Eso es lo que les quiero decir en cuanto a esta parte, ¿ok? Muy bien, vamos a continuar con el caso número 4. Y este paciente se presenta, es de tipo masculino, es masculino de 68 años y tiene obesidad, tiene historia de hipertensión y se presenta con una falla renal aguda. Como todos estos casos, tiene un síndrome nefrítico, pero a la vez también tiene proteinuria porque además está presentándose con anasarca, tiene una albúmina de 2,2 y la creatinina no está tan alta, pero está en 2,1. Este paciente, cuando le hacen el SPEP, la electroforesis, es el serum protein electrophoresis, le ven que tienen una gamapatía monoclonal para cadenas ligeras, específicamente de tipo kappa. Cuando vemos este paciente en la biopsia, pueden observar en todas estas imágenes que tiene el daño del glomérulo es de tipo membrano proliferativo. ¿Cómo lo sé? Porque tiene un patrón de arquitectura lobular en donde hay un incremento de la celularidad, no solamente mesangial, sino también de los capilares, es lo que nosotros llamamos la proliferación endocapilar. Y cuando vemos acá con el PAS en el lado derecho, vemos que estos lumens, estas luces de los capilares están obstruidos por estos trombos que son hialinos, son bien púrpura, ¿no? Son lo que nosotros llamamos, son positivos al PAS. Esto también es un hint, es como una clave para nosotros decir, ok, a lo mejor estamos lidiando con un paciente que tiene crioglobulinemias, ¿ok? Esto no solamente lo vas a ver en las crioglobulinemias, también lo vas a ver en pacientes con lupus. Esto sería, si lo vemos un paciente con lupus y tenemos un full house pattern of staining, un patrón de tinción que es así de full, de casa full, esto sería un lupus, una nefritis lúpica de clase 4. Le llamaríamos lupus nephritic, diffuse proliferative lupus nephritis, ¿no? Pero bien, cuando hacemos la inmunofluorescencia vemos que hay una tinción para el IgM, tenemos que hay kappa, tinción para el lambda, entonces por lo menos no vemos una restricción monoclonal acá, ¿bien? Y tenemos tinción para el IgG, si vemos que la tinción es bien periférica alrededor de estos lóbulos, y vemos que también hay un poquito de C3, un poquito de IgA, y también tenemos que estos glóbulos, estos trombos, están teniendo también para el C1q. Cuando vemos la microscopía electrónica, pues obviamente no podemos distinguir bien dónde estamos en el lado izquierdo, pero si tratamos de ver, esta es la membrana basal, afuera están los podocitos o los procesos, los pies de los podocitos, y vemos que el lumen está prácticamente obliterado, prácticamente lo que estamos viendo con la microscopía de luz, y están obliterados bien sea por una reactividad de las células endoteliales y también por presencia de los monocitos y de estas células mononucleares.
Ahora bien, cuando vamos a mayor aumento, vemos que hay depósitos y estos depósitos están en bien sea en la zona subendotelial o bien dentro de los capilares, lo que serían estos trombos. Y estas tienen una característica muy particular porque hacen estos microtúbulos. Es lo que nosotros llamaríamos como unos short curvilinear, esa es la manera como los vemos, como unos microtubulares, son subestructuras microtubulares que son cortas y curvilíneas, ¿ok? Cuando vemos esto es característico de las crioglobulinemias, ¿ok? Entonces, pues lo diagnosticamos de esa manera, glomerulonefritis crioglobulinémica con una presencia del 10% de semilunas y estas son de tipo celular, o sea, está bien activo en este momento. Ahora bien, vamos a tratar de terminar acá con este caso número 5, en donde este es un paciente de raza negra, es masculino de 46 años. Este paciente tiene una celulitis y tiene falla renal aguda. Como ven, muy similar al otro paciente, pues se presenta con anasarca, tiene proteinuria, tiene hematuria y una creatinina de 3. Cuando le hacen la serología, todo es negativo para el ANCA, también para hepatitis B, para la hepatitis C. Como podemos ver, es más de lo mismo, están viendo que son patrones similares, vemos que también tiene una arquitectura un poco lobular, pero hay, si vemos bien, este es el HNI, esta es la hematoxilina iosina, y vemos que hay un infiltrado de neutrófilos acá. Esto sería más bien una glomerulonefritis exudativa, ¿no? Porque tenemos todos estos neutrófilos ahí, pero se ve muy similar a las otras que ya hemos visto. Aquí a mayor aumento, pues vemos bien los neutrófilos y vemos acá también cómo las luces están todas obliteradas por esta proliferación de células tanto en el mesangium como en los luces de los capilares. Cuando hacemos la inmunofluorescencia, vemos totalmente algo diferente a lo que ya hemos visto. Esta vez estamos viendo que hay un predominio del C3, que es, ven que es bien granular y se ven como si fuera las estrellitas en el cielo, ¿no? Vemos que también hay un poco de IgG, IgA, ven la diferencia, ¿no? El C3 es mayor con respecto, la intensidad es mucho mayor con respecto al IgG, al IgA. Pero lo ven que es granular, es coarse, es como, son granos que están más, no son finos, ¿no? Y esto es importante porque lo vamos a ver en la microscopía electrónica, son bien distintos, son bien característicos acá. El CE1Q es negativo, entonces aquí por lo menos estamos ya descartando de que no hay un lupus en este paciente. Cuando vemos la microscopía electrónica, pues hay depósitos por todos lados. Esto es un poco difícil de ver, pero como les digo, si se ubican, esta es la membrana basal glomerular, esta es la luz de los capilares, están obliterados por la presencia de estas células inflamatorias y ven que la célula endotelial está reactiva, están alargadas. Cuando vemos acá mayor aumento, vemos depósitos que están en el subendotelio y vemos también depósitos que están arriba en el subepitelio. Estos depósitos se ven como más, nosotros la llamaríamos como si estuviese un helado y el cono, ¿no? O sea, estos son los depósitos en joroba. Lo vemos acá del lado izquierdo y lo vemos mejor aquí del lado derecho. Cuando se presentan este tipo de depósitos es muy característico de pacientes que han tenido una infección. Usualmente era asociado a las enfermedades post-estreptocócicas, pero hoy en día no solamente el estreptococo puede dar este tipo de glomerulonefritis, también lo podemos ver con los estafilococos en pacientes diabéticos que tienen inmunosupresión y pues pueden tener infección. Entonces esto nosotros lo llamamos glomerulonefritis proliferativa y exudativa difusa mediada por inmunocomplejos, con una presencia de 10% de semilunas de tipo celular. Y, o sea, mi correlación clínica, yo les digo en el comentario, esto es favoreciendo de que esto sea asociado a una infección postinfecciosa aguda, bien sea por estreptococos o estafilococos. ¿Qué es lo importante que debemos de saber acá? Bueno, que estos pacientes no solamente pues, pueden presentarse con IgA, o sea, por lo general siempre asociamos la glomerulonefritis con infección,
con depósitos de IgA, pues hay que recordar que también puede ser predominante al C3 y no significa que este paciente tenga una glomerulopatía por C3. Y que muchos de estos pacientes, bueno, algunos de estos pacientes se pueden presentar también con una positividad por ANCA y es por eso que a lo mejor estos pacientes también puedan presentarse con semilunas. Lo otro que también es importante destacar es que por lo general cuando vemos glomerulonefritis que están asociadas a infección y sobre todo por las que son de IgA, pues estos se van a ver mucho en pacientes que son de mayores de 60 años con bajos niveles de complementos. Vamos a ver capilares que están obliterados, bien sea por neutrófilos o por estas células mononucleares y vamos a encontrar estos depósitos no solamente en joroba, también vamos a encontrar depósitos que pueden ser subendoteliales y mesangiales, o sea, no deben de descartar esas posibilidades. Pues esto es más de lo mismo, donde vemos que hay en una postinfecciosa, glomerulonefritis postinfecciosa, pues vamos a ver la presencia de los neutrófilos y depósitos para el C3. Bueno, que no solamente vamos a encontrar estos depósitos en joroba, en las infecciones, en las glomerulonefritis asociadas a infección, sino también las vamos a poder ver en otros pacientes que puedan tener una glomerulonefritis por C3 y hasta también en aquellos pacientes con enfermedad de depósitos densos. Algo que es importante también, sobre todo en los niñitos, porque a veces vamos a encontrarnos niñitos que pues tienen celulitis o las infecciones por estreptococos y vamos a ver que hay un predominio por C3. Estos pacientes a veces tienden a mejorar y los que no, simplemente porque a veces tienen una alteración en el complemento. Hoy en día se han encontrado factores como el anti-factor B, que son anticuerpos que se pueden encontrar en aquellos niños que tienen unas glomerulonefritis asociadas a infección. Y esto es importante porque ayuda al nefrólogo a saber cómo atacar o cómo lidiar con este tipo de pacientes, porque a veces les dan el antibiótico, ellos mejoran, pero hay otros que no mejoran. Y entonces esos que no mejoran, pues es debido a que tienen una alteración en el complemento. Estos pacientes, usualmente en los niños, vamos a ver que van a tener bajo complemento para el C3 tanto en los pacientes que tienen la glomerulopatía por C3 como en pacientes que tienen las infecciones que son postestreptocócicas o en las glomerulonefritis asociadas a infección. Ambos grupos van a tener un bajo nivel de C3, pero los pacientes que tienen una infección asociada a una glomerulonefritis asociada a infección, usualmente tienen factor del anticuerpo para el anti-FB, el antifactor B, que lo vamos a encontrar elevado en esos pacientes, mientras que los pacientes que realmente tienen una glomerulopatía por C3 porque tienen una alteración del complemento van a ser más bajas, ¿ok? Otra cosa que es importante en las enfermedades infecciosas, en las glomerulonefritis infecciosas, es que también las vamos a ver en pacientes con endocarditis y ellos también pueden tener bajos niveles de C3, de C4, bien sea uno o el otro o los dos, ¿ok? Se van a presentar de la misma manera y pueden tener asociadas el ANCA. Entonces, estos también se van a ver de la manera muy similar y vamos a tener también semilunas. Estos pacientes no necesariamente van a tener completamente con las inmunoglobulinas, pueden tener hasta muy bajo nivel de tinción. Entonces, es simplemente recordar que a veces debemos de guiar al nefrólogo y decirle, mira, tienes que descartar de que haya una infección en este paciente y de que hagan estudios para ver si no hay endocarditis, ¿ok? Vamos a ver. Ah, bueno, lo otro también es que a veces estos pacientes, pues bien sea no tiñen con la inmunofluorescencia en el frozen, en el tejido que está congelado, o bien solamente tenemos
una tinción para el C3. Entonces, por lo general, cuando esto pasa, tenemos que hacer inmunofluorescencia en el bloque de parafina para desenmascarar estos depósitos. Y esto nos va a ayudar a determinar de verdad cuál es la teopatogenia en estos pacientes. A veces encontramos que hay monoclonalidades, hay veces que nos encontramos que sí hay tinción y cuando pasa eso, usualmente están asociadas con las crioglobulinemias. Por ejemplo, este es un caso donde vemos que hay un pseudotrombo acá en la microscopía de luz y igualito, una proliferación mesangial y endocapilar, lo que llamaríamos un daño o un patrón membrano proliferativo. Esta inmunofluorescencia fue hecha en el tejido congelado y como pueden ver es prácticamente negativa, o sea, hay trazas, muy poquito para el IgA, IgG, IgM, realmente no podemos hacer nada con esto. Y el ANCA es negativo en este paciente, o sea, y usualmente en pacientes con ANCA no vemos este nivel de proliferación, o sea, son muchas cosas que tenemos que valorar y evaluar cuando tenemos una biopsia, pero como podemos ver, la inmunofluorescencia es completamente negativa. Ahora bien, cuando usamos el tejido en parafina y hacemos la pronasa o los digerimos en pronasa y luego los sometemos a estos anticuerpos, vemos que hay tinción para el IgG, IgM y también para capa y lambda, o sea, no hay restricción. Y como pueden ver, usualmente es así en la periferia, ¿no? Así como lo podemos ver acá. Usualmente cuando esto pasa es debido a una glomerulonefritis crioglobulinémica. Otro ejemplo que también tuvimos, que esto parece un nódulo, un Kimmel-Still-Wilson nodule, que lo vemos en pacientes con diabetes. Este paciente fue biopsiado porque tenía proteinuria. Y pues a veces en diabetes pues quieren descartar cualquier otra causa además de la diabetes. Y pues esta extinción, esta es como el SMMT, es como un tricrómico con el silver. Y podemos ver que acá en las capilares, en las luces de los capilares, perdón, en las paredes de los capilares, hay estos depósitos que se ven acá. Y que también en el silver se veían, pero muy poquito, ¿no? Y esto ya es retrospectivamente después de haber tenido este caso. Cuando vemos la inmunofluorescencia, pues aquí vemos que hay un poquito de tensión para el C3. Y cuando vemos la microscopía electrónica, pues wow, esto estaba abundante, depósitos full en esas capilares, en esas paredes de los capilares, e igualmente en el mesangium. Cuando hacemos la parte retrospectiva de hacer una inmunofluorescencia en la parafina, pues vemos que aquí hay una tinción en esas mismas zonas para el IgG y también cuando vemos capa y lambda, vemos que el capa está tiñendo acá en esas zonas precisamente, mientras que el lambda está completamente negativo. Entonces aquí, pues aquí esto fue de gran ayuda el haber hecho ese desenmascaramiento de estos anticuerpos a través del uso de la inmunofluorescencia en la parafina. Entonces esto fue llamado una glomerulonefritis con patrón membrano proliferativo con depósitos enmascarados para el IgG y kappa. Entonces, ¿qué nos vamos a llevar a la casa? ¿Cuáles son los puntos que de verdad debemos entender de esta plática? Pues que estas entidades pueden tener una morfología muy similar en la microscopía de luz, pero nosotros necesitamos de la inmunofluorescencia para poder determinar la etiogenia o la patogénesis del daño glomerular, que debemos usar la inmunofluorescencia en parafina en aquellos casos donde vemos toda esta proliferación mesangial o endocapilar y en aquellos casos donde hay depósitos que son predominantes para el C3. Usamos usualmente la historia clínica y nos debemos ayudar con el nefrólogo para confirmar la presencia o bien descartar la presencia de infecciones o la presencia de enfermedades autoinmunes o bien alteraciones del complemento. Y pues que debemos de pensar siempre en infecciones, enfermedades autoinmunes y en presencia de proteínas monoclonales como causa de los depósitos para aquellos que se presenten con depósitos predominantes para el C3, ¿ok? Pero recuerden, esto es más que todo en personas mayores, o la parte de las proteínas monoclonales en gente mayor. Si es en niños, pues obviamente ahí sí tenemos que pensar, ok, infección, una enfermedad autoinmune o bien que haya una alteración al complemento, ¿ok? Pues con esto quiero terminar la plática y bueno, muchísimas gracias por su atención. Vanessa, me encantó tu charla, sobre todo que me hiciste revivir la patología renal con nuestro querido doctor Pinto y recordé, bueno,
todos los casos que siempre presentamos en el club de riñón, creo que aquí en el auditorio hay varias personas, hay nefrólogos bueno, que entraron y yo creo que todos revivimos esa parte tan bonita que es la patología renal, que me has hecho querer volver a hacer patología renal. Lo que pasa es que tenemos, sí, lo que hablamos cuando nos vimos, que tenemos muchas limitaciones. Bueno, en Venezuela la inmunofluorescencia está muy limitada, ¿no? De hecho, creo que nunca en el instituto hicimos inmunofluorescencia en bloque de parafina, ¿no? Siempre era la inmunofluorescencia en congelado. Y esa opción pues es maravillosa porque bueno, te ayuda a terminar de concluir un diagnóstico. Y bueno, ni hablar de la ultraestructura. La ultraestructura, aquí prácticamente no hay microscopios electrónicos que estén activos, pues. Entonces, bueno, Claro. a pesar de que es fascinante la patología renal, tenemos muchas limitaciones. Vamos a ver si en el auditorio hay preguntas, que seguramente las hay. Vamos a ver. Ah, ¿Hacen alguna en vez el bloque de parafina. inmunohistoquímica? Sí hay gente que hace inmunohistoquímica, pero el problema de la inmunohistoquímica es que hay mucho background, sabes, mucho Ok. marrón allí. Yo he visto casos que a veces lo mandaban mucho de consulta ahí en Arcana y, o sea, de verdad que el background no era muy limitante, ¿no? Entonces se hace muy difícil verlo. Pero, Sí. por ejemplo, para la patología membranosa, que ahora hacemos el PLA2R, ¿sabes? O algunas de estas, dependiendo, pues puedes hacerlo. Si no lo puedes hacer por inmunofluorescencia, lo puedes hacer con inmunistoquímica. Pero nosotros lo hacemos por inmunofluorescencia y los resultados son muy buenos, pues no es mucha la diferencia. Lo que pasa es que aquí aprendiendo un poco de la cosa, es que la inmunohistoquímica vale más que la inmunofluorescencia. Cuando van a cargar al paciente, pues la inmunohistoquímica siempre va a costar mucho más que la inmunofluorescencia. ¿Verdad? La inmunohistoquímica es más costosa. Sí, Oh, señor. imagínate, no me lo imaginaba. Aquí el problema, o sea, uno pudiera hacer inmunofluorescencia, pero el problema es el microscopio, Sí, esa también es otra. que es la Tienes toda la limitación razón. claro, La del limitación del costo. microscopio. Si no tienes el Sí, microscopio para leer la inmunofluorescencia, pues obviamente se vuelve un problema. porque Pero sí, es más, de hecho se hace más rápido la inmunofluorescencia que la inmunistoquímica, sí, pero de el problema es el microscopio. sí, además es muy costoso. Esos Exacto. microscopios son Sí. súper, súper costosos, la verdad. Bueno, Vanessa, creo que todo el mundo quedó claro porque no tenemos preguntas, pero la No, verdad que o a me lo mejor no encantó. quedamos muy claros, estamos todos confundidos, no, no los No, culpo. chica, no, hombre, Es no, que no. es complicado, yo lo entiendo, entiendo. Muy bien. Sí, bueno, pues nada, te queremos mucho y Ay, esperamos tenerte otra vez por aquí. Y a tu nosotros esposo también también ya esperemos sabes que lo voy a mucho. invitar. Sí, Sandra, oye, de verdad, venga a visitarnos. ¿Seguro? Puedes hacer un tour, ¿no? O Voy sea, a un tour y me quedo unos 15 días contigo sí. recordando la patología renal. Exacto, puedes hacer eso. Pasa por donde la doctora Merino, luego bajas acá y luego ya te bajas de vuelta A a Venezuela. Venezuela. Sí, Ajá. seguro. Bueno, un Cariños, beso grande. gracias. Saludos, nos estamos viendo. Hasta Vale. luego.